¿Alguna vez has sentido que caminas solo por un túnel sin fin, donde ni siquiera una chispa parece encenderse? Si alguna vez sentiste que Dios guardaba silencio, que tus oraciones rebotaban en el techo, esta historia es para ti. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte si crees que la fe puede transformar hasta el corazón más roto. Aquí compartimos historias que tocan el alma y despiertan esperanza. Activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que Dios puede usar para hablarte. Comenzamos. Era de noche en el alma de Daniela. Y no una noche cualquiera. Era esa clase de oscuridad que ni siquiera el amanecer promete disipar. Tenía 27 años, una sonrisa apagada y el corazón hecho pedazos. Años atrás había soñado con servir a Dios como misionera, sanar almas, llevar pan y palabra. Pero ahora, apenas podía sostenerse a sí misma. Su madre acababa de fallecer, el diagnóstico fue cruel y rápido, cáncer terminal. Su padre, nunca estuvo. Y su fe, la que antes encendía cada rincón de su vida, ahora parecía un fósforo mojado en medio de una tormenta. ¿Dónde estás, Dios?, susurraba en la madrugada. ¿Por qué no me respondes? Silencio. Todo era silencio. Daniela trabajaba limpiando en un pequeño hospital del barrio, y aunque el cansancio físico la doblegaba, el peso más grande estaba en su interior. Cada noche, al salir, pasaba por una iglesia cerrada. Se detenía un momento, miraba la cruz en lo alto. Y lloraba. Lloraba sin palabras. Porque a veces, cuando el alma no encuentra respuestas, solo le queda llorar. Pero lo que Daniela no sabía, es que Dios ya había comenzado a escribir el milagro más grande de su vida. ¿Te has sentido alguna vez como Daniela? Escribe en los comentarios, yo también caminé en la sombra, si esta historia ya comenzó a tocar tu corazón. Esa noche, como tantas otras, Daniela salió del hospital arrastrando los pies. Tenía los zapatos empapados por la lluvia, y el alma aún más. El cielo lloraba con ella, como si el mundo entero entendiera su duelo. Mientras caminaba por la acera resbalosa, algo distinto ocurrió. Al pasar frente a la iglesia, la misma de cada noche, vio una pequeña luz encendida en el altar, a través del vitral lateral. La puerta principal, por primera vez en semanas, estaba entreabierta. Dudó. ¿Entro, y para qué? Se dijo, ¿a qué vengo? A hablarle a alguien que ya no me escucha. Pero sus pasos, como guiados por un susurro invisible, cruzaron el umbral. Adentro, un anciano barría con lentitud. Al notar su presencia, levantó la mirada y sonrió, como si ya supiera que ella vendría. Buenas noches, hija. Dios estaba esperando por ti. Daniela sintió un escalofrío. Nadie la llamaba hija desde que su madre murió. Nadie parecía ver lo que cargaba, pero ese hombre, sí. Yo, solo quería estar un momento. No espero nada. Solo, silencio, dijo, con la voz quebrada. El anciano asintió con ternura. Entonces has venido al lugar correcto. Aquí, hasta el silencio habla con Dios. Ella se sentó en la última banca. El templo estaba casi vacío, pero algo comenzó a llenarla por dentro. No era alegría. Era consuelo. Un consuelo tibio, como una manta sobre el alma herida. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no pidió nada. Solo cerró los ojos, y dejó que las lágrimas hablaran. ¿Te ha pasado que alguien te dijo justo lo que necesitabas oír, sin que tú lo pidieras? Escribe en los comentarios, Dios me habló en el silencio, si alguna vez lo sentiste así. Y si esta historia te está tocando el alma, no olvides suscribirte para seguir recibiendo estos mensajes que iluminan la sombra. El reloj marcaba las 10:47 de la noche. Daniela seguía sentada en silencio, mientras la lluvia golpeaba suavemente los vitrales del templo. Sentía una paz extraña, como si el dolor, por fin, encontrara un lugar donde descansar.
El anciano, que seguía barriendo con una paciencia que parecía celestial, se acercó despacio. Tenía ojos cansados, pero brillantes, y una voz suave como una oración. A veces Dios no responde con palabras, dijo, sin que ella le preguntara nada. A veces, simplemente se sienta con nosotros en la sombra. Daniela lo miró sorprendida. ¿Cómo sabía exactamente lo que ella estaba sintiendo? ¿Quién es usted?, preguntó con cautela. El hombre sonrió. Un alma que también caminó a oscuras. Y aprendí que antes de recibir la luz, el alma debe aprender a caminar en la sombra. Sus palabras le estremecieron. Pero duele, murmuró ella. Siento que no voy a salir de esto nunca. Perdí a mi mamá, perdí la fe, y no sé cómo seguir. El anciano se sentó junto a ella, sin invadir su espacio, solo estando ahí. Tu mamá no se ha ido, Daniela. El amor no muere, solo cambia de forma. Y la fe a veces se cae al suelo, pero Dios tiene manos para levantarla. Ella no pudo contener el llanto. Era como si ese hombre hubiese recogido cada trozo roto de su alma, uno por uno. ¿Y cómo se vuelve a creer?, preguntó entre sollozos. El anciano la miró con ternura infinita. Con pequeños pasos. A veces solo hace falta abrir el corazón, y dejar que Dios entre, aunque sea por una rendija. ¿Te has sentido sin fuerzas para seguir, pero alguien apareció con justo lo que necesitabas? Escribe, Dios siempre llega a tiempo, en los comentarios si alguna vez lo viviste. No olvides darle like, suscribirte y compartir esta historia si sientes que alguien más necesita escucharla. Los días siguientes, Daniela volvió a la iglesia cada noche después del trabajo. No por costumbre, sino por necesidad. Aquella puerta, antes cerrada, ahora siempre estaba entreabierta. Y cada vez que entraba, el anciano estaba allí, como si nunca se hubiera ido. Hoy traje algo para ti, le dijo una noche, extendiéndole un cuaderno de tapas simples. Es tu nuevo comienzo. Daniela lo tomó con curiosidad. ¿Un diario? No. Es un cuaderno de encuentros. Aquí escribirás cada momento donde veas un destello de Dios, por más pequeño que sea. Ella dudó. No sé si voy a ver algo. Lo verás, respondió el anciano, con firmeza. Pero primero, debes aprender a mirar distinto. A veces el milagro no está en que el dolor desaparezca, sino en que aprendemos a caminar con él sin que nos rompa. Esa noche, Daniela se fue a casa con el cuaderno bajo el brazo. Y al llegar, lo abrió. No escribió nada, pero dejó una hoja en blanco con una sola palabra en el centro. Aquí estoy, Dios. Esa fue su primera oración en semanas. No era una súplica. No era un reclamo. Era una rendición. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir sin llorar. ¿Recuerdas la primera vez que volviste a hablar con Dios después de un tiempo de silencio? Escribe, aquí estoy, Dios, en los comentarios si esta historia refleja tu corazón. Y si quieres escribir tus propios encuentros con Él, consigue un cuaderno y empieza hoy. A veces, la fe comienza con una hoja en blanco. Suscríbete para seguir esta historia de transformación y esperanza. La semana pasó lenta, pero algo había cambiado. Daniela seguía viviendo en la misma ciudad gris, con los mismos problemas, el mismo uniforme manchado del hospital. Pero su mirada ya no era la misma. Cada noche escribía en el cuaderno. Al principio, solo frases sueltas. Hoy una paciente me agradeció. El café estaba caliente, justo cuando más lo necesitaba. Vi a un niño reír en medio del pasillo del hospital. Pequeños destellos. Luces mínimas. Pero luces al fin. Y mientras más escribía, más se abría su alma. Más notaba que Dios no la había abandonado, sino que había estado en los detalles.
En el consuelo silencioso. En la presencia constante de aquel anciano. Una noche lluviosa, Daniela entró a la iglesia empapada. El anciano la esperaba con una manta. Hoy vi a una señora orando por su hijo enfermo, dijo Daniela, mientras se secaba el cabello. No pedía con desesperación, oraba con confianza. ¿Cómo se llega a eso? El anciano la miró con ternura. La confianza no nace en los días de sol, hija. Se forja en la tormenta. Dios no quiere que finjas estar bien, quiere que aprendas a confiar incluso cuando todo parece perdido. Daniela respiró profundo. A veces me asusta confiar. Es como soltar el borde del abismo. Lo es, respondió él. Pero lo hermoso es que cuando te sueltas, descubres que no estás cayendo. Estás siendo sostenida. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Daniela sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque empezaba a creer que un día lo estaría. ¿Has tenido momentos donde descubriste a Dios en los detalles pequeños? Escribe, vi a Dios en lo simple, si alguna vez sentiste eso en tu vida. Dale like si esta historia está tocando tu corazón, y comparte con alguien que necesite saber que no está solo. Suscríbete para que sigamos creciendo en la fe juntos. Un viernes por la tarde, Daniela llegó a la iglesia con paso más firme que de costumbre. Traía una carta doblada en la mano y el cuaderno ya lleno de páginas. El anciano la recibió con una sonrisa distinta, como si supiera que esa noche sería especial. Hoy no vengo a pedir, ni a llorar, dijo Daniela mientras se sentaba. Hoy vengo a agradecer. El anciano asintió. Cuéntame. Mi alma aún duele, pero aprendí a caminar con ella. Ya no arrastro el peso. Ya no temo a la oscuridad. Sé que la luz me habita, incluso cuando no la veo. Le entregó el cuaderno. Él lo abrió y recorrió con los dedos aquellas frases escritas a mano. Cada página era un testimonio. Cada palabra, un paso en la sombra hacia la fe. ¿Y la carta? Preguntó con dulzura. Daniela respiró hondo. Es para mi mamá. Le escribí todo lo que no pude decirle cuando estaba viva. No quiero que mis palabras sigan encerradas en el dolor. El anciano tomó la carta con cuidado, como si fuera sagrada. Entonces hoy es el día. El día en que la sombra deja de ser un castigo, y se convierte en camino. Salieron juntos hacia el jardín detrás del templo. Allí, junto a una pequeña cruz de madera, Daniela dobló la carta y la enterró bajo una flor que ella misma había plantado semanas antes. No lloró. No se quebró. Solo cerró los ojos, y entregó su alma a la paz. ¿Tienes palabras guardadas en el corazón que necesitas liberar? Escribe en los comentarios, hoy suelto lo que me duele, y da ese paso de fe. A veces escribir una carta al cielo es el inicio de la sanación. Suscríbete si estás aprendiendo a caminar por la sombra, sabiendo que Dios te guía hacia la luz. Los días se convirtieron en semanas, y Daniela ya no era la misma. Sus ojos seguían cargando historias, pero ya no de derrota, sino de resurrección. Una tarde cualquiera, llegó a la iglesia y se encontró con algo que no esperaba. El anciano ya no estaba. Ni su escoba. Ni su manta. Ni siquiera las tazas de té que solía preparar. Buscó en cada rincón. Preguntó al sacerdote. ¿El hombre mayor que siempre estaba limpiando aquí? Preguntó con urgencia. El sacerdote la miró sorprendido. Aquí nadie ha venido en semanas, hija. Nadie más tiene llaves excepto yo, y tú. El alma de Daniela se estremeció. No por miedo, sino por certeza. Volvió al banco de siempre. Abrió su cuaderno. Y en la última página, escrita con una letra que no era la suya, leyó. Ahora sabes caminar. La luz ya está en ti.
Nos volveremos a ver, cuando el cielo te abrace. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de tristeza. Era un llanto distinto, un llanto de plenitud. A veces, los ángeles no bajan del cielo con alas. A veces, solo barren el suelo de una iglesia abandonada. Y te enseñan a caminar, cuando pensabas que nunca más podrías hacerlo. Daniela cerró el cuaderno y salió al jardín. El sol, por primera vez en mucho tiempo, brillaba sin esconderse. Y mientras caminaba entre las flores que ella misma había regado, entendió. No todos los milagros se ven. Algunos solo se sienten. Si alguna vez Dios te envió a alguien justo en el momento perfecto, comenta, los ángeles existen, cara rezando. Esta historia está llegando a su fin, pero tu camino con Dios apenas comienza. Suscríbete si crees en los milagros escondidos y en las personas que nos salvan sin que lo sepamos. Daniela siguió yendo a la iglesia. Pero ahora ya no buscaba respuestas desesperadas, sino momentos de silencio para escuchar lo que su alma ya sabía. Había aprendido que la fe no era una meta, ni una luz brillante que todo lo solucionaba al instante. Era un andar sereno en medio de la noche, con la certeza de que el amanecer llegará. Su vida no se volvió perfecta. Aún había turnos pesados. Aún había días nublados. Pero su espíritu ya no caminaba solo. Un día, una joven enfermera nueva llegó al hospital. La vio sentada en el vestidor, llorando en silencio. Daniela se acercó, se sentó junto a ella. Y sin decir palabra, le ofreció un cuaderno pequeño. En la portada, escrito a mano, decía: Encuentros con Dios. La chica la miró confundida. ¿Y qué se supone que escriba aquí? Daniela sonrió, con la paz de quien ya ha caminado por el valle de sombra, y ha salido al otro lado. Empieza con esto. Estoy aquí, Dios. Eso basta. Él hará el resto. Ese día, Daniela entendió lo más profundo. Que la luz que una vez recibió en su oscuridad, ahora le pertenecía al mundo. Y así, sin anunciarse, el alma que aprendió a caminar en la sombra se convirtió en faro para otros. ¿Te conmovió esta historia? Escribe, yo también quiero ser luz, si deseas ser instrumento de esperanza para otros. Recuerda, tu historia puede sanar a alguien. No la guardes solo para ti. Dale like, comparte y suscríbete si crees que Dios usa cada sombra para preparar una luz. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia de fe, amor y milagros ocultos. Dios ya está obrando en ti, incluso si aún no lo ves.